Muchísimas veces nos pasa que estamos rodeados por muchísima gente y nos sentimos solos. Justo después de que había acabado el colegio a los 18, fuimos a un viaje en España, todos los de mi curso. Íbamos todos caminando y yo siempre iba como 5 metros detrás. Y estaban como alegres, no sé qué, y yo me sentía horrible estar aparte de los demás. El pecado más grande del siglo XX es la indiferencia. Que vivimos en un mundo súper indiferente, aislados. No importa lo que está pasando el de al lado, si está sufriendo, si le está viendo bien. Todos vivimos enfocados solo en nosotros mismos y eso causa sufrimiento a los demás, pero Sí. también a ti mismo. Y de hecho la depresión, después de la pandemia, en los hombres aumentó un 132%. Y es claro, por el aislamiento, aumentan las redes sociales y aún te aíslas más. O sea, hay conexión con más gente que nunca, pero menos conexión de verdad profunda que nunca. Miles de likes, miles de amigos, miles de todo en redes sociales y entre más mejor y así. En cuanto a conexión y necesidad del corazón, nada. ¿Alguien se ha sentido solo? ¿Muy solo? Sí. Ese es el tema Sí, de hoy. Sí. Sí. No, sí, la soledad es un tema bien profundo, ¿no? Creo que hoy en día, tal vez más que nunca, que ahora que se está perdiendo eso familiar y todo eso, siento que casi todos nos sentimos muy solos. ¿Qué es lo que dijiste antes? De la como que 30%... Sí, de hecho, la soledad aumenta en 30% la posibilidad de que tengas enfermedades cardiovasculares. Es impresionante. Hasta enfermedades, pues. O sea, Sí. no es solo de sentirte como no sé qué, sino es... Sí, totalmente. Y de hecho la depresión, después de la pandemia, en los hombres aumentó un 132% los niveles de depresión. Y es claro, por el aislamiento Claro. social que vivimos y por el aislamiento aumentan las redes sociales y aún te aíslas más porque las redes sociales nos dan como un espejismo de conexión y provocan dopamina en nuestro cerebro, pero al final del día, en lo profundo de nuestro corazón, hay soledad y vacío. Qué interesante estar en una era de muchísima conexión, pero desconexión, ¿no? Sí. Interesante. O sea, hay conexión con más gente que nunca, pero menos conexión de verdad profunda que Sí. nunca, ¿no? Miles de Con likes, gente. miles de amigos, miles de todo en redes sociales y entre más mejor y así. Y Sí, en cuanto a conexión y necesidad del corazón, nada. sí. La cita O que muy mandaste poco. antes, Andrés, de Benedicto XVI, me encanta. Está De buenaza, eso. ¿no? Sí, está bien buena. ¿Qué dice Benedicto Que XVI? dice, la mayor pobreza es la falta de amor y la terrible soledad que provoca. O sea, va un poco junto, ¿no? Cuando no hay amor, hay soledad. Claro, Ajá. totalmente. Es Está esa bien fuerte. ausencia de amor en la que vivimos. Es impresionante, fíjate, el otro día estaba escuchando un comediante y se me hizo muy chistoso, ¿no? Porque dice, el otro día perdí a un amigo. Entonces, pues, todo el mundo se pone así como medio triste porque piensan que murió uno de sus amigos. Y dice, en Facebook, ¿no? Perdí un amigo en Facebook. Entonces, ¿qué onda, no? Y resulta que escribe el amigo en Facebook. Felicidades, Jimmy. Feliz cumpleaños. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero con todo el corazón. Estoy tan orgulloso de ti. Y luego al final decía, feliz cumpleaños número 6. Y entonces que este comediante le comenta y le dice, a ver, ¿cómo? O sea, tagueaste a tu hijo de 6 años en tu comentario. Es de que no, por supuesto que no. Tiene 6 años, obviamente no está en Facebook. Ujú. Entonces, ¿para qué lo escribes? Qué raro. Entonces, ¿para qué escribes eso? ¿Para qué lo felicitas? Nunca lo va a ver. No se lo estás diciendo a la cara. ¿Qué está buscando ese hombre en el corazón? Yo me preguntaba para tener eso. Estaba buscando la validación. Estaba buscando, digo, el comediante hace un y lo que sea, ¿no? Pero yo me pregunté y dije, sí hacemos ese tipo de cosas. Sí. ¿Por qué hacemos eso? Estamos buscando la validación en lugares donde no la vamos a encontrar. Ujú. ¿Por qué la foto del bikini? Estamos buscando la validación en lugares donde no la vamos a encontrar. ¿Sabes?
en la cantidad de likes, todo ese tipo de cosas. Este cuate no iba a encontrar, ni estaba felicitando a su hijo realmente, simplemente le quería que la gente pensara que es un súper buen papá y que tiene un súper buen hijo y que tiene un súper buen hijo porque él es mejor papá aún. Y qué bueno y qué guau, qué lo máximo que está felicitando a su hijo. Pues no, o sea... Sí, sí. Me siento muy... ¿Cuál es la palabra? No atacado, sino indicado. ¿Cuál es la palabra? O sea, yo también hacía eso. Identificado. Sí, Identificado, me siento muy confrontado. identificado con eso. Pues por tema de que en Instagram, durante 6 años, o sea, yo como crecí mi audiencia de Instagram con métodos y cosas solo para tener seguidores. Y siempre era muy así. También subía a veces cosas con mi hermanito o cualquier X, no sé qué. Siempre por ese tema de validación. Y junto a la validación va, como tú decías, la soledad muy junta, ¿no? Donde no hay amor, hay automáticamente un poquito de soledad, ¿no? Siempre. Y se me vino una historia, si os puedo contar. Sí, claro. Una historia que a veces la cuento, que me emociona bastante. Me acuerdo justo después de que había acabado el colegio a los 18, fuimos a un viaje en España, todos los de mi curso. Y mi grupillo de amigos, éramos como 7, 8, algo así. Íbamos todos caminando y yo siempre iba como 5 metros detrás. Y adelante iban los demás. Y encima mi exnovia era uno de ellos de delante. ¿Cuántos años tenías? 18. Ah, claro, cuando acabaron la escuela ya, Exacto. para la universidad. Exacto. Entonces iban ahí todos delante, yo iba detrás. Y estaban como alegres, no sé qué, y yo me sentía horrible. Obviamente que cuando estaba luego con ellos hacía como si todo bien, no sé qué, y tomaba alcohol o lo que sea, ¿no? Pero en mi corazón se sentía horrible estar aparte de los demás, no ser parte del grupo. Y me sentía súper, súper solo. Y lo que me he dado cuenta ahora, porque ahora estoy viviendo solo en esta casa, ¿no? Hace 2 años, cuando estaba solo más de 2 semanas, me iba abajo. O sea, el círculo se iba para abajo cada vez más. Empezaba a escapar, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora que estoy solo, al estar con Dios, estoy menos solo que nunca, aunque no esté con ninguna persona. Durante mucho tiempo, obviamente sí estoy a veces pues con ustedes, con no sé qué. Claro. Pero el estar con Dios se siente menos soledad que el estar con personas donde no hay intimidad. Totalmente. Es increíble. Sí, esto me recuerda mucho lo que decía San Juan Pablo II, que la soledad no se cura con la mera presencia de los otros, sino solamente con el amor verdadero. Y es Dios. justo lo que estás diciendo, Sí. ¿sabes? O sea, Estoy perdiendo. qué heavy. Y claro que podemos encontrar amor verdadero en el silencio con Dios, etcétera, pero también el amor verdadero reflejado de Dios en otras personas. Sí, claro. Y eso es súper bonito. Oye, una cosa, me encanta. Me encanta como yo hago una historia como de 3 minutos y un santo hay una frasecita y dice exactamente lo mismo que digo yo, pero mucho más así. Sí, totalmente. Es que sí, muchísimas veces nos pasa, ¿no? Que estamos en un cuarto lleno de gente y nos sentimos solos, rodeados por muchísima gente y nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque la soledad no solamente nos ataca en la soledad física, nos ataca en la soledad de nuestro corazón, ¿no? Jung decía que el hombre que se siente acompañado, el hombre que vence la soledad, es el hombre que puede compartir su interior, compartir esa intimidad. Porque si no, vamos a pasar la vida estando rodeado de gente, hablando de pura tontería, cada uno medio poniéndose máscaras, presumiendo su último negocio o su última conquista o su último millón o su lo que sea, ¿no? Conquistas deportivas, logro de lo que sea, tratando de ser aceptados, pero simplemente nos estamos cambiando las máscaras y poniéndolas y al final del día nos sentimos solos porque no hay esa conexión de la que hablaba Karim. No hay esa conexión porque no abrimos el corazón. Entonces nunca vamos a vencer la soledad si no compartimos lo que hay en nuestro interior. Porque lo que hay en nuestro interior es súper valioso. Nada más que muchísimas veces pensamos que pues a nadie le va a interesar. Y de repente te das cuenta que si no les interesa, pues cambia de amigos. ¿No? Porque sí
todos tenemos un valor, todos tenemos una historia, todos tenemos cosas interesantes que contar, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. ahora mismo lo que nos acabas de contar de ese viaje, pues ya me interesó y ya quiero saber a dónde fuiste y qué hicieron y tal. Sí, sí. Porque me caes bien y porque somos amigos y porque quiero saber. Digo, no me vas a contar aquí toda la historia del viaje de España, pero sí, o sea, si podemos empezar a tener conexiones más profundas, porque San Maximiliano Kolbe decía que el pecado más grande del siglo XX es la indiferencia. Y la indiferencia, vivimos en un mundo súper indiferente, aislados unos de otros. No me importa lo que está pasando el de al lado, si está sufriendo, si le está viendo bien. Yo voy, o sea, ¿sabes? Como los caballos, con los parches a los lados, voy recto. Y 1000 veces ni siquiera sé a dónde voy, pero voy recto y quiero ir más rápido. Igual y voy directo a un desfiladero, a una cañada, a un barranco, pero yo voy recto y voy rápido y quítense y no me importa el de al lado y no me importa el del otro lado y así nos pasamos la vida, ¿sabes? Viviendo ciegos, indiferentes al sufrimiento del otro. Y qué triste, porque una vida así no es una vida bien vivida, es una vida que simplemente se pasa. Lo increíble de lo que estás diciendo ahora, todos vivimos enfocados solo en nosotros mismos, ¿no? Y eso causa sufrimiento a los demás, pero Sí. también a ti mismo. Claro. O sea, eso es lo increíble, ¿no? El enfocarte solo en ti mismo causa soledad a ti y causa soledad a los demás, porque no les das amor, ¿no? Y si les dieses amor, uno, ellos no se sentirían tan solos, y dos, tú te sentirías mucho mejor también. Totalmente. Es increíble, ¿no? Totalmente, porque al dar se recibe. Y la verdad es que nunca ha sido interesante los ombligos. Lo único para que lo que sirve el ombligo es para ser alimentados cuando estamos en etapa de gestación. Pero literal, todo el mundo se la pasa mirándose el ombligo. ¿Sabes? Me encanta Sí. esa expresión. Porque el ombligo, para lo único que sirve es para recoger pelusa. Literal. O sea, no sirve de nada Literal, más. sí. Entonces, Bueno, hoy en día las mujeres se ponen ahí una cosita de... qué ¿cómo se horror. dice? No sirve de nada. Un piercing. No, definitivamente no sirve de nada. Y vivimos en una sociedad que solamente se mira el ombligo. Sí. ¿Qué propósito? ¿Qué finalidad? ¿Qué objetivo? ¿Qué gusto? ¿Qué gracia? No hay. Sí, 100%. Creo que hemos llegado un poquito ya a la solución contra la soledad, ¿no? Porque soledad es falta de amor. Amor siempre tiene que ver un poco con los demás, ¿no? No puede tener solo Claro. contigo mismo. No, Sino amor tiene que ver con los demás. Si no se da, no es amor. Exacto. Entonces, para combatir la soledad hay que dar amor. Si todos hiciésemos amor, nadie se sentiría solo. Sí, pero nos da miedo. Da miedo. Y me acuerdo de un amigo que me contaba, se acaba de casar y él no se había dado cuenta del hábito que tenía al momento de irse a dormir. Literal, prendía la tele, ponía Friends y se ponía una almohada en la cabeza y ya se dormía. Entonces, recién casado y su esposa de que, güey, ¿qué carajos haces? ¿Por qué prendes la Qué tele raro. y no la ves y te duermes, no? Es como una manera de arrullarse o de, ¿no? Pero quizá... Que no se Quizá- quería sentir solo. quizá por eso tenemos el radio prendido todo el día o nos vamos caminando con la cabeza abajo viendo las redes sociales del baño al escritorio o quizá por eso nunca estamos en silencio. Y yo creo, tuve la gracia, Dios me dio la gracia de poder estar 8 días en silencio este año. Total silencio, rezando. Qué maravilla. Con un sacerdote, unos sacerdotes que se dedican a los ejercicios espirituales de San Es Ignacio de increíble eso. Loyola. Es de verdad, qué experiencia tan más grande. Wow. Y sí iba a responder eso, ¿no? Esta parte de decir, bueno, por una parte la existencia, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Todo eso. Pero, pues, ahí entra, pues, estoy solo, ¿no? Porque al final tú puedes estar aquí conmigo en el camino de la vida, tú también, Andrés, me ayudan, lo que sea. Pero llega un punto en que estás solo, ¿sabes? Estás Sí. solo. Y esa experiencia de 8 días en silencio y de estar rezando con Dios y platicando con Él y también reclamándole y teniendo esta lucha con Él fue espectacular.
Y si ves a los héroes de la Biblia, todos fueron llevados a una especie de desierto Claro. en donde no estaban las comodidades del centro comercial o del sofá o del refrigerador o de lo que sea. Eran llevados a un lugar en donde estaban ellos con Dios Exacto. en intimidad. Y obviamente se genera... Ahí hay algo, pues, que se va a generar, esa intimidad con Él. Y eso te puede ayudar. A mí me ayudó muchísimo a regresar con un corazón encendido, ¿sabes? 100%. Para poder darme más y también para recibir el amor de los demás, porque también a mí me pasa mucho que no sé recibir el amor, ¿no? Y, No solo a ti, hermano. Ajá. Entonces Dios te va enseñando con esa amistagogía, pero ese paso de estar solo y en silencio, me acuerdo un amigo me decía, no, güey, vas a salir levitando de ahí, vas a ser un pro, ¿no? A veces nos da miedo la soledad, nos da miedo estar en silencio, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Se lo recomiendo. Es que, ¿sabes qué? Sí, yo lo he hecho. Bueno, de 4 días solo. Ah, sí. Pero Ok. o sea, es increíble. A mí me hubiera encantado hacer los de San Ignacio, los de 40 días, ¿Lo hiciste de una? Un mes, ¿no? un mes, O sea, en 4 un semanas. mes. 4 semanas. Yo hice solo 8 días. Ah, sí. Por la chamba, por... Algún día hagamos. lo que A ver si nos da. A mí se me... Yo creo que todo hombre debe hacerlo una vez al año, 8 días en silencio. Sí, Impresionante. yo solamente he podido hacerlo 2 veces, 2 semanas. Pero es que mucha gente creo que estamos confundiendo el término de soledad, porque la soledad en sí no sirve de nada. Si nos apartamos del mundo para estar con Dios, entonces ya no es soledad, No, claro. porque estás con Él. Estás con el amor. Estás con el amor de los amores. ¿Sabes? Eso es justo lo que quería decir. Es lo contrario. Es lo contrario a la de soledad, ¿no? ¿Que necesitamos un desierto? Sí, definitivamente. ¿Que necesitamos silencio? Sí. San José María decía, el silencio es el portero del alma. Sin silencio es imposible, exterior e interior, es imposible poder conectar con Dios. Porque necesitamos Sí. poner ese ambiente en nosotros mismos y exteriormente para poder conectar con Él. Pero sí, definitivamente, a mí me tocó, yo estaba pasando un tiempo difícil cuando era monje en Perú. Yo vivía en Cusco y hablé con mi superior y me dijo, Andrés, tú lo que necesitas es silencio. Y yo en ese momento lo entendí, tenía 20 años y lo entendí como que tú lo que necesitas es callarte, ¿no? y de cierta forma también necesitaba callarme, ¿no? Entonces me mandaron a la montaña 2 semanas. 2 semanas que tenían una especie de ermitas. Entonces yo tenía mi cuarto, estaba el baño, un escritorio, un librero y una cama. Y tan tan. Tenía papel y pluma para escribir y tenía un montón de libros. Me llevaban la comida y tenía misa diaria, 1 hora de adoración diaria y tan tan. No tenía relación con ningún otro ser humano. O sea, fue una locura. Una locura. O sea, los 3 primeros días yo estaba desesperado, que no podía hablar con nadie. Aparte, yo hablo un chorro. Digo, no, aquí no nada más hablo porque es el podcast. En general hablo bastante, ¿sabes? Y entonces yo me salí a la montaña y gritaba ¡ah! Así de desesperación. Y luego volteaba al otro lado de la montaña. ¡Ah! O sea, de repente volaban pájaros así por mis gritos, pero no había nadie. No había un alma. No veía de que, la casa ya lejos. No veía nada. Era súper desesperante como que sentirse tan solo. Ajá. Entonces dije, a ver, tengo que hacer algo. Entonces me puse a escribir lo que sentía, ¿no? Fue lo primero que hice. Y ahí saqué lo que saqué en mis gritos, lo saqué en ideas sobre un papel y entonces ya, pude descansar. Dormí bien, que hace mucho tiempo no dormía bien. Y después empecé a disfrutar de la naturaleza, del sol, del viento. Empecé a hablar con Dios, escucharlo, los animales. Ya casi le hablaba a los pajaritos. Así como San Francisco de Asís, hermano sol, hermano pájaro,
No, no tanto, pues, pero... Un crack, San Francisco. Sí, un crack, pero a mí Sí, siempre se sí. me ha hecho muy chistoso que la verdad los animales. Hasta ese momento dije, no está tan loco, ¿eh? O sea, no está tan loco hablar de los animales. Y empecé a disfrutar de ese silencio interior. Empecé a disfrutar de cada detalle, realmente vivir en el presente. Empecé a leer mucho, a escribir. Me acuerdo que había como unas plantas, como unos, pues no sé, pastizales así muy grandes en la montaña. Entonces yo llegaba y me echaba así. En el pastizal me echaba y volteaba a ver el cielo y cómo iban moviendo las nubes y le daba gracias a Dios por esa nube que me dejó ver, ¿no? Entonces Qué ya buenos frutos, ¿no? viví enamorado 2 semanas, así, Delhi, literal, Ujú. las mejores vacaciones, ¿no? Lo Pero que... claro, tenemos mucho miedo al silencio 100%. porque pensamos que silencio equivale a soledad. Sí, y nos podemos pasar la vida sin hacerlo, ¿sabes? Por miedo puede ser, o por un vacío, o porque no hay nada ahí, o creemos que no hay nada, pero son de esas, ¿cómo se dice cuando es al revés las cosas? Inversión. Dicotomía, De la vida. Pues sí puede ser, ¿cómo se dice? contradicción. Como contradicción, que si pasas de este miedo a la soledad a encontrarte con el amor de los amores, entonces nunca vas a estar solo en tu vida. No. Eso es Y algo... claro, hay que evitar que encuentres al verdadero, o sea, que encuentres a Dios, porque si pasas esto, pues vas a estar como te quiere el demonio, ¿no? Claro, Claro, por eso tanto ruido. Y por eso tanto claro. ruido, y por eso tantas redes, por eso tanta desconexión. Pero si entras en esta intimidad, entonces te das cuenta y terminas enamorado de Dios, como tú lo hiciste. Entonces ya sabes quién eres. La gente no sabe a veces distinguir entre ausencia de personas, o digamos, presencia de personas no significa que no te sientas solo, ¿No? ¿no? Aparte. Me encanta en inglés la diferenciación, ¿no? Loneliness y being alone. No es lo Sí. mismo. En español no sé si existe esa diferencia. O sea, yo puedo estar solo, pero no sentirme solo, Ujú. ¿no? Puedo estar con gente y sentirme súper solo. Totalmente. Y lo que estamos diciendo es sentirse solo es porque no hay amor, ¿no? Y el amor de los amores, como dices tú, es quien de verdad rellena ese hueco de soledad, ¿no? Entonces, cuando ese hueco está lleno de Dios, no hay soledad, no existe. Puedes estar con gente o sin gente. Siempre te sientes con alguien, ¿no? O sea, nunca te sientes solo, porque siempre está Dios. Y me encantó escuchar, no lo había escuchado todavía esta historia tuya, creo. O sea, me encantó. Te llevó como... En Wild at Heart habla mucho de eso, ¿no? Que Dios a veces aparta al hombre para que encuentre su identidad de verdad, no sé qué, ese Sí. tipo de cosas. Suena súper así. Sí, estuvo increíble. De repente llegan patos salvajes y demás. Sí, sí, sí. La verdad es que una gran experiencia. Y eso que dices es bien, bien importante, ¿no? Lo de sentirse solo y estar solo. Y es importante saber estar solo, pero cuando se está solo, se está con él, Ujú. ¿no? Y a mí me encanta el primer capítulo del libro de Josué, ¿no? Que de hecho la cita de Fearless, el versículo de Fearless, es Josué 1:9. Pero narra toda la historia de Josué y cómo Dios lo fue tocando, Dios lo eligió para suceder a Moisés. Después de que Moisés muere, antes de llegar a la tierra prometida, Dios elige a Josué y lo entrena. Y Josué confía en él, confía en Dios. Y en la confianza en Dios, porque como Josué conocía a Dios, pudo confiar en él. Y como confió en él, Dios le dio su amor y su presencia. Y como le dio su amor y su presencia, él tuvo la fortaleza, la libertad para llevar al pueblo hacia la verdadera libertad que le prometía a Dios. Y todo el mundo lo siguió porque veía que él estaba lleno de Dios. Veía que él estaba lleno de la fuerza de Dios, ¿no? Entonces le eran fieles. Y todo esto por haberse podido encontrar con Dios. Hizo lo mismo, ¿no? Que Moisés, cuando se encontró con Dios en la zarza. Y si te fijas, cuando Dios se encuentra con los diferentes héroes de la Biblia, se los encuentra en ese desierto interior, que muchas veces
ayuda a ese desierto exterior, ¿no? ¿Dónde le dio las tablas de la ley a Moisés? En el monte Sinaí. ¿Dónde fue Jesús antes de su pasión? Fue al desierto, ¿no? O sea, siempre está esa parte de desierto que hay que provocar interior y exteriormente para poder escuchar y empezar a conocer a Dios, ¿no? Y luego Dios nos hace promesas y Dios es fiel a nuestras promesas. Perdón, Dios es fiel a sus promesas. Sí. Dios nos hace promesas y siempre es fiel a sus promesas. Sed fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. No a veces, no cuando te portes bien, no cuando hagas las cosas extraordinarias, no cuando prediques, no cuando estés grabando un podcast, no cuando hagas una obra de caridad. No, el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Siempre, siempre. Y cuando Dios dice siempre, es siempre. Nosotros decimos siempre te voy a amar y luego nos gana nuestra debilidad y nuestra humanidad. Pero cuando Dios dice te voy a amar siempre, voy a estar contigo siempre, es que así es. Pero nos hace falta ponernos en disposición para escucharlo y que Él torne nuestra soledad en realmente amor que dé fruto abundante. Sí. Qué impresión cuando estamos en pecado, creemos que Dios ya no está y que nos ha dejado solos. Literal. Y eso es una mentirota y eso es Mentirota una, del una acusador. tentación enorme del acusador. Dios ahí está y no hay nada que podamos hacer que Él, que hagamos, no nada que podamos hacer que Él nos ame menos. Nada. Eso es Nada. lo que casi nadie lo cree. Sí. O sea, todos, aunque Nada. lo sepamos, a mí me pasa todavía mucho. O sea, lo he oído 20.000 veces y a veces estoy rezando y siento, ay, gracias Dios, nunca me vas a dejar. Pero a veces cuando has pecado un poco más o no has rezado tanto, de repente el demonio entra súper leve ahí, empieza a acusarte un poquito y ya no te lo crees que Dios te ama al 100%. Claro. Y no sé, Sí, sí. si la gente supiese que Dios le ama de verdad, siempre, cambiaría todo. A ver, Si mira. aceptásemos esa identidad, Ujú. yo creo que todo cambiaría. Pues para eso estamos, ¿no? Pues para ser Sí, amados, sí. ¿no? Vamos Sí, a mí algo que me ayudó mucho como para vencer esta mentira fue mirando a Cristo en la cruz. Una vez me pregunté, Señor, cuando tú estabas en la cruz, me perdonaste. Perdonaste a los que te mataron y cargaste los pecados del mundo entero. Pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo sabías lo que yo iba a hacer el mes pasado o hoy o lo que voy a hacer mañana? ¿Cómo sabes lo que iba a pecar? A ver, a mí me entró mucho esa duda. Bueno, Dios es omnisapiente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo, ¿sí? Que esto será una parte, será otro podcast que hablaremos del tiempo de Dios. Sí, que eso es muy, muy interesante. A mí me encanta ese tema del tiempo de Dios. Pero lo que voy es que en ese momento, como Dios vive en un eterno presente, perdonó todos los pecados del mundo entero. De antes y Presente, después. pasado, futuro, siempre. Claro. Él perdonó todos. Su sacrificio fue suficiente para perdonar todos los pecados del mundo entero. Entonces, cuando te empiezas a sentir triste de que es que Dios ya no está conmigo porque pequé, ese pecado ya te lo perdonó Dios. Lo que acabas de hacer, el pecado que acabas de hacer, ya te perdonó Dios. Y en Juan dice, yo te amé primero. Él te amó, aún sabiendo todo lo que ibas a hacer Sí. contra él, contra sus otros hijos, contra ti mismo. Sí, sí. Eso no significa que ahora puedes pecar todo lo que quieras. Proactivamente, A obviamente. ver, sí puedes pecar todo lo que tú quieras, pero ahí te encargo las consecuencias. ¿Cómo te vas a sentir? El pecado, a mí no me gusta verlo como una ofensa a Dios. Porque sí, evidentemente es una ofensa a Dios, pero es una ofensa a Dios porque yo estoy escupiéndole a la creación de Dios, a lo que salió de la mano de Dios, providente, misericordiosa, llena de amor, salí yo. Y yo me estoy escupiendo hacia mí mismo. En el momento en que yo peco, que veo pornografía, estoy escupiendo para arriba y me está cayendo el escupitajo a mí.
En el momento en que yo falto a la caridad con un hermano, soy juzgón, critico a alguien, miento, estoy escupiéndole a una creación de Dios. Y por ende, estoy escupiéndole a Dios porque le digo, lo que tú hiciste no es suficientemente bueno. Eso es el pecado. Pero el pecado no daña a Dios, no hiere a Dios. Dios se entristece porque yo voy a estar triste con mi pecado. Dios se entristece porque Él quiere que yo esté bien. Dios es omnipotente. ¿Tú crees que yo le voy a poder hacer algo? Si el demonio no lo puede ni tocar. El demonio no le puede hacer nada a Dios. Porque el demonio es criatura al final del día. Mi pecado no. Eso es lo que dicen. Tu pecado le clava otra espina a Jesús. No es cierto. No es cierto. Mi pecado no le clava ninguna espina a Jesús. Mi pecado me afecta a mí. Y afecta a los demás de mi alrededor que quiero. Y también a los que no quiero. También los afecta. Sí, y esa afectación... ¿Pero tú crees que de verdad se puede decir que no le hace nada a Jesús? Claro que no le hace nada. A lo único que le duele a Jesús es su corazón que me ve triste. Porque el pecado me afecta a mí. Al fin y al cabo, lo que sufrió él aquí también en la tierra, digamos, sí fue por los pecados, ¿no? Entonces, de un modo, sí... A mí me ayuda a pensar que le hago daño a Jesús también. Obviamente a su corazón, en lo espiritual, pero también en lo que él sufrió aquí en la tierra. Pero es que ¿Crees que de verdad que se puede decir que no? Pero es que le haces daño a Jesús. O sea, te haces daño a ti mismo. Estoy de acuerdo. Porque Él te ama y te quiere ver feliz. Sí, estoy de acuerdo. 100%. Él te ama y te quiere ver en paz. Y eso que estás haciendo, ese pecado que estás cometiendo, te está quitando la paz. Por eso le duele. A ver, es como un padre a un hijo. ¿Tú crees que al padre le duele que llegue el hijo y lo golpee? ¿O le duele más ver a su hijo perdido en la droga? No, estoy 100% de acuerdo. Solo estoy diciendo, no crees, o sea, porque él también tuvo que venir a sufrir, ¿no? En la tierra. Tuvo que hacerlo. Hubiese podido... él lo eligió. ¿Cómo? Él eligió venir a sufrir. Sí, él eligió. Solo estoy diciendo si no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. En vez de decir eso. Pues mira, Dios es tan grande que mi pecado... San Agustín decía que nuestro pecado es como una gota que se funde en el mar de misericordia de Dios. No, sí, si lo ves así. O sea, si hablas de la infinidad de Dios, sí. O sea, sí. ¿Qué le voy a hacer yo a un Dios todopoderoso? No soy nada. Pero como ese Dios todopoderoso es mi Padre, se entristece porque yo estoy arrancándome a mí mismo la paz y el amor que Él me ha regalado. A mí me gusta verlo como, a ver, somos criaturas de Dios, ¿no? Y Dios es amor. Entonces, cuando tú estás siendo quien verdaderamente eres, estás literal entregando ese amor. Cuando estás en esta parte oscura y del pecado, a mí me funciona verlo como si fuera como un padre que le secuestran a un hijo, como que... ¿no? Como que secuestra una parte de tu corazón. Y cuando dices, oye, es que mi pecado no le hace nada, no le hace mal a nadie, solo yo. Y mientras yo no le haga mal a nadie, pues entonces... Pero la verdad es que no, porque cuando tú no estás viendo desde el corazón y traes estas cadenas en ti, estos pecados, estas faltas de amor, pues no puedes entregarte a los demás. Y la gente se pierde de quien verdaderamente eres. Y eso es suficiente como para decir, necesito llenarme de Dios, ¿no? Literal. Entonces, el pecado puede ayudar. El pecado más bien perjudica y te hace más esclavo, ¿sabes? Sí, 100%. Y pierdes esta parte. Al demonio le encanta vender el pecado como si te hiciese libre, pero en realidad te encadena. Sí. Y pues eso, a mí se me hace muy, muy padre esto. Pero bueno. Nos salimos un poco del tema, pero no pasa nada. Sí. No, pero es bueno como para darnos cuenta, ¿no? Que el pecado no nos haga caer en esa soledad de que Dios no me quiere y estoy solo. Sí. ¿Sabes? Y yo estoy ahora yo contra el mundo porque entonces como pequé y decepcioné a mi padre, entonces yo voy a tener que salir solo de esto y él no me va a ayudar porque está decepcionado de mí. Por supuesto que no está decepcionado de nosotros. Claro. Ya sabía, ya nos conocía. Es como cuando el niño hace la travesura y la mamá dice, ay, pues sí, ya.
Y ya lo conoce y pues ya se ríe, ¿sabes? Y pues ni modo, lo regaña y le dice, no tienes que rayar la pared, pero no pasa nada. Y ahí tienes a la mamá limpiándole y nada más lo abraza y lo quiere más al niño. ¿Sabes? Al final del día es así. Sí. Y Dios es tan bueno. Entonces, pero el problema es cuando nosotros nos escondemos, como Adán, nos escondemos como un niño pequeño que sabe que hizo algo malo Ujú. y se siente lleno de culpa, de vergüenza. Y eso nos previene que podamos volver a ser abrazados por el Padre. Claro. Nos tenemos que dejar encontrar por Él para realmente no estar solos. Sí. Sí, por eso una de las cosas más importantes hoy en día en la evangelización es que la gente entienda cómo es Dios de verdad. Sí. ¿No? Por eso yo me alejé. Por eso muchísimos, aquí en Guadalajara, que todo el mundo es católico, de cultura, pues, culturalmente, Ujú. yo creo que muchos de ellos no entienden cómo es Dios de verdad. Todos tenemos un poco la imagen de que Dios es el castigador. Dios es el que Totalmente. te juzga, ¿no? Y no lo vemos, Dios es mi papá bueno, que quiere lo mejor para mí, cuando me caigo me levanta, ¿no? O sea, Qué bueno, ¿eh? Sí. sí. Como que creemos que está ahí esperando a ver cuándo caes en pecado y te aplasta, Sí, ¿no? ¿cuándo le puedo mandar al infierno? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Y exacto. no, nada que ver. Me acuerdo que la nana que trabajaba en mi casa, siempre que hacemos algo malo, nos decía, Dios te va a castigar. Sí, pues Así nos justo decía, esas cosas. Dios te va a castigar. ¿Sabes? O sea, es como esa idiosincrasia. Pero a ver, si nos vamos más atrás, el tema del miedo a la religión, el tema del miedo en la religión más bien, estaba como para controlar a la gente. Ujú. Y no está bien. No, O sea, porque la gente no estamos para controlarnos es lo contrario. unos a otros. Estamos para gobernarnos a nosotros mismos en el orden divino, Claro, en el amor. Porque el que se gobierna se ordena y el que se ordena puede ser libre para amar. Si no, pues somos unos zombies ahí que vivimos controlados por mentiras y tal. Entonces, ¿qué se vuelve? eso que estás diciendo me da como vibras de San Pablo. Eso no sé, me encantó. Como que se ordena, el que se ordena, no sé. Gracias a Pablo por la inspiración. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, realmente si no, es un plan demoníaco. El usar a la religión para meter miedo a la población y que estén calladitos y tranquilitos y tontitos y que nada más sigan órdenes, pues evidentemente eso es un plan demoníaco. Claro. Es un plan para que la gente no sea subversiva, para que nadie se rebele, para tener sometido a todo el mundo con esta culpa. Claro. Eso es lo que hace el demonio. Ujú. Y en el momento en que la iglesia, que nosotros que somos iglesia, hagamos algo así, no nos estamos pareciendo a Jesucristo. Nos estamos pareciendo a las fuerzas demoníacas. Punto. No, 100%. Y eso que dices que nosotros somos iglesia, no es como que la iglesia y... ¿No? Sí, la iglesia no es el papa y los cardenales. Nosotros somos, Nosotros la, somos iglesia. Sí. Todos. Está cañón. Entonces Sí. depende de nosotros que vivamos como Dios quiere que vivamos. Ajá, o sea, cuando... En realidad es bastante simple, ¿no? Cuando entiendes que Dios es amor perfecto, es bastante obvio que la culpa ahí no entra. La soledad ahí no entra. ¿No? O sea, es imposible. Dios nunca te va a echar la culpa. Aunque tengas culpa, el que te ataca es el demonio. Claro. Jamás va a ser Dios. Y si es la iglesia que te ataca, es el demonio por la iglesia, o sea, por la iglesia, digamos, por la institución atacándote, no es Sí. Dios. No es el Espíritu Santo iluminando a los sacerdotes y ellos te dicen, oye, tú eres malísimo. ¿No? O sea, siempre Ojo. es el demonio cuando entra culpa, Sí. acusación, es el demonio. ¿Que hacemos cosas mal? Sí, claro. Que a veces puede, no sé, tu ángel de la guarda o quien sea, hacerte darte cuenta que has hecho algo mal para que te arrepientas, sí. O sea, nunca Sí. va a ser en plan, ah, hiciste mal, ay, qué bien, sigue así. Pues claro que no. ¿No? Totalmente. Ajá. No, a ver, ojo, hay que... También es importante que no caigamos en un... Todo lo malo es culpa del demonio. O sea, sí, Ujú. pero a ver, Dios permite Ajá, o sea, que tenemos libertad. sientas esa culpa. San Ignacio les llama desolaciones, Ujú. ¿sí? En ese caminar de discernimiento.
que él marca muy bonito en sus ejercicios espirituales, en sus tratados, en sus escritos, habla de esa desolación. Y esa desolación muchas veces sí, es una culpa, es una acusación que viene del enemigo, pero es permitida por Dios para que volvamos al camino. Estoy de acuerdo. Porque no hay nada que se mueva en este mundo, en este planeta, en este universo, en esta realidad, y no nada más en la realidad terrena, en la realidad natural y sobrenatural, sin que Dios lo permita. Entonces, si el demonio te está atacando, es porque Dios lo permite para que espabiles, chavo. O sea, ¿sabes? Porque si no, no nos quedamos. Si al pecar nos sintiéramos bien, pues seguiríamos pecando. Nos da cruda moral y aún así seguimos pecando. Sí, claro, porque el demonio nos dice, pues, si ya estás ahí enlodado, pues revuélcate, marrano, revuélcate hasta que estés bien enlodado. Pues qué tanto es un poquito más, ¿no? Y también esa es otra trampa, es otra mentira. Pero el chiste es saber lo que tú dices, que Dios es un Dios bueno y que es un papá que nos ama. Si realmente experimentamos eso, el mundo cambia. Sí, 100%. Y ya nunca vamos a estar solos. Bueno, nunca estamos, más bien. Nunca vamos a Nunca nos sentirnos. vamos a sentir solos. Sí. Sí. No, Sí. 100%. Bueno, me encanta la solución que hemos llegado, ¿no? Al fin y al cabo, la soledad, Dios es quien de verdad la llena, ¿no? Y amigos ayudan, obviamente, cuanto más amor tienen tus amigos, menos Más solo. Dios tienen tus amigos. Pues sí, es verdad. Es verdad. Sí. Menos solo te vas a sentir. Pero mi mamá me dijo algo. Yo hace 4 meses viví aquí con amigos en esta casa. Y justo hace 4 meses pasó que ellos se mudaron y en ese mismo momento pues no funcionó con la chica que me gustaba mucho, ¿no? Entonces fueron como las dos cosas que cayeron abajo. Y mi mamá me dijo que justo lo que tú dijiste antes del Viejo Testamento, o sea, Dios permite esa soledad por algo. O sea, es muy importante porque como ya es hora de que tú sepas quién es de verdad quien tiene que estar en tu corazón, ¿no? Antes de que todo lo demás se te dé por añadidura. Es muy bonito, ¿no? Tener amigos, estar con amigos, casarte con una mujer que amas, todo es perfectísimo. Claro. ¿No? Pero Dios permitiendo esta soledad, como lo hizo con Moisés, no sé qué. O sea, yo no estoy en un desierto, estoy en una casa bien bonita. Pero en realidad es una gracia de Dios que haya permitido en mi caso un poco el estar solo para nunca jamás sentirme solo de otra vez. Literal. Es una gracia muy grande. Sí. Hay gente que nunca ha estado sola y que no sabe estar sola y piensa que es libre y no, está llena de este miedo, ¿no? Yo creo que todos deberían de hacer estos ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí. O sea, están muy buenos. A ver si bonitos. podemos armar en un futuro como los ejercicios espirituales Fearless o algo. Sí. Colaboración, padre. estaría increíble, ¿no? Sí. Totalmente. Me encantaría. Sí, Nos surge el silencio, Señor. sí. Sí. Pues Rezamos. Oremos. oremos. Ya destaqué la oración. Hay que mandarla de nuevo, ¿no? A ver. Está muy arriba. Ya estoy. Yo también. Yo también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. San José, terror de los demonios. Fórjanos como hombres. Santa María, Reina de los Apóstoles. Haznos más como Jesus. Como Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente. Amén. Excelente. Excelente, brothers. Ay.